Vamos a escuchar ahora al doctor Diego Luna, que es profesor de Filosofía y de Derecho Penal de esta casa, y nos va a hablar sobre una mirada filosófica sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Muchas gracias, Mariana, por la presentación. Quiero empezar obviamente agradeciendo a ustedes primero, sobre todo los que están presentes, a los que fueron llegando en el horario anunciado y se encontraron que ya habíamos arrancado, una puntualidad que no suele caracterizar a esta facultad, pero que está bien que seamos así rigurosos, así que pido disculpas a los que llegaron y media y vieron que esto ya había arrancado. También agradecer particularmente a algunas caras conocidas, amigos que vieron entre el público, y Mariano, Carlos, que figuraron ahí. Y agradecerles a los compañeros de la mesa, ¿no? A Mariana, a Rosario, que no la conocía a ambas, bueno, así que les agradezco. A Darío, que es un amigo de hace muchos años, en la juventud, desde que éramos estudiantes. No sé por qué se fue a Alemania, pero bueno. Yo tampoco. De todos modos, no hemos perdido la amistad. Y a Pancho Castec, que le quería agradecer especialmente y recordarle, porque me alegra y me recuerda que la primera vez que compartimos un panel fue en el Congreso de Derecho Penal del año 2005, con Darío también, vos, Gustavo Brusón y yo. Eso fue en el aula magna, en el 2005. Hay fotos que lo documentan. Pero bueno. Así que bueno, es una alegría muy particular. Hay una trampita en el título, obviamente, porque voy a hablar desde la filosofía del derecho, no en general, sino desde una particular mirada filosófica, que, bueno, los que me conocen saben cuál es mi punto de vista, pero lo hago explícito desde un comienzo, que es la teoría ecológica del derecho. Es una corriente filosófica del derecho con los pies sobre la tierra, una filosofía del derecho que pretende ser realista, no es que voy a hablar de cuestiones abstractas. Yo creo, al menos, que será así, pero no aburrirlos con la presentación. Y además, sobre todo, porque me parece que cuando se hablan de problemas novedosos, que lo son, pues cuando una legislación se acaba de sancionar, de la cual hemos participado, también Pancho en el proceso muy de cerca, claro que es una novedad, pero a veces para los juristas hay un engaño. Cuando sale una ley no es que se viene a plantear un problema jurídico nuevo, sino que probablemente son problemas jurídicos muy antiguos, muy antiguos. Y en particular tiene algunas referencias a clásicos que viene bien volver a leer o leerlos cuando no se los ha leído. Y estoy hablando de Kelsen, nada más nada menos de Hans Kelsen y de Carlos Cosio. ¿Y por qué tengo preocupación para entrar de lleno en la temática? En el año 2006, y esto es un homenaje a ustedes, a David Baigún, en el año 2006, cuando se discutía el anteproyecto, anterior al anteproyecto y anterior al anteproyecto de Código Penal de los últimos tres que han sucedido en la última década un poco más larga, me acuerdo que le habíamos preguntado, y esto también hablé en su momento con Daniel Herbeta, que era el que presidía aquella comisión, la dirigía junto con Baigún, creo que no me estoy equivocando con el dato. Se habían tenido en cuenta las discusiones que había habido en la década del 40 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con los filósofos del derecho argentino, con los penalistas de aquel entonces, que fueron los clásicos maestros de los profesores de derecho penal que todavía algunos tenemos en esta facultad. Y Baigún me había dicho, y me sorprendió mucho, me dice, no lo tuvimos en cuenta porque las categorías que usaba, la teoría ecológica, que es en Cosio, están muy anticuadas y no sirven. Y la verdad es que eso me hizo picar el bichito porque yo siempre el tema lo quería investigar. Y cuando empecé a investigar me encontré con todo lo contrario. Lo homenajeo a Baigún discutiendo sus ideas, porque me parece que es el mejor homenaje que uno puede hacerle a sus maestros o profesores, ¿no? Lo hablé con él en vida, así que me queda esa tranquilidad. Pero me parece que no tenía razón, estaba equivocado. Por eso creo que hay que recuperar los clásicos. Voy a empezar una breve lectura, todos 4 renglones, de Kelsen en Teoría General del Derecho y del Estado, 1945, traducido al castellano por el maestro García Maínez, aquel gran profesor de Filosofía del Derecho que dio a Latinoamérica en la UNAM. Y decía Kelsen, por entonces, la imputación a una persona jurídica es una construcción jurídica, no la descripción de una realidad natural. Por ello, no es necesario realizar el inútil intento de demostrar que una persona jurídica es un ser real y no una ficción de la ley, a fin de probar cómo los actos antijurídicos, y especialmente los delitos, deben serle imputados. Más delicado, dice Kelsen, es la cuestión que consiste en determinar si una sanción penal puede hacerse valer contra una persona de este tipo. Claro, porque ahí enseguida salen los penalistas normáticos, sobre todo, a descubrir la pólvora y a decir, claro, no se puede encerrar en devoto a una sociedad anónima, ¿no? Claro que no. Pero esto no es ninguna novedad.
El asunto es qué tipo de sanciones se aplican y eventualmente qué es sancionar a una persona jurídica. Yo suelo tratar de ser didáctico en mis clases y suelo dar este ejemplo, ¿no? Cualquiera que participe de una sociedad de barrio, un club, una sociedad de fomento, sabe perfectamente que si el tesorero se olvida de pagar la factura de gas, ¿sí? Y vence y viene la sanción o la imputación, ya sea por la multa o el recargo que haya que pagar o el impuesto, si cada caso no lo pagó, no le va a llegar la intimación a Juan Carlos Tesorero, ¿sí? La responsabilidad va a ser la persona jurídica, el club social de barrio, la asociación civil intermedia, la que él representa como órgano de esa persona jurídica. Y si eso es posible en ese tipo de ámbitos, por supuesto que lo es también en el ámbito penal. Van a salir enseguida las garantías, van a decir, bueno, pero esto viene al principio de la legalidad. Cuando no, presenciamos atónitos la discusión hace unos años, me parece que perdió vigencia, que estos derechos penales enemigos son todos nazis. Y la verdad que no es así. Decía Puerto Rúa, por aquellos años también, en la década del 40, que uno podría decirle al gerente de una sociedad que se quede tranquilo, que la enorme multa que le han puesto en millones de pesos, que se quede tranquilo, que no es derecho penal, es derecho administrativo sancionador. ¿Cuál es la diferencia? Lo mismo decía Stalión, lo tengo encerrado a un fulano del calabozo y le digo quédese tranquilo que esto no es derecho penal, es derecho administrativo sancionador. Y la verdad que la realidad es lo que se lleva puesto el razonamiento jurídico. En todo caso, a mí lo que me gustaría es recapitular un poco estas ideas y porque la importancia del tema lo amerita y porque vi que durante la discusión de la ley que se acaba de sancionar y que los compañeros van a hacer con mayor precisión seguramente, la 27.401, llamada de responsabilidad penal empresaria, se volvió a discutir este asunto tanto en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, se volvió a discutir, entonces parece que tiene alguna actualidad o alguna preocupación. Entonces yo giraba en torno de estas ideas para traer a colación al Kelsen de Teoría General del Derecho y del Estado, a la conferencia y las famosas conferencias que son casi míticas que dictó Kelsen en Buenos Aires, una de ellas en el colegio, auspiciado por el Colegio de Abogados en el año 49, ¿sí? Donde hablaba de esto también, sobre la responsabilidad colectiva del Estado y la diferencia de la responsabilidad individual. Y por entonces se daba esta discusión a partir de la idea de imputación, ¿no? Esto que a veces se estudian o los estudiantes de esta facultad lo repiten de memoria para aprobar el examen de Teoría General del Derecho, porque así lo piden los profesores o los malos profesores, tiene algún tipo de utilidad, ¿sí? Esto del famoso centro de imputación de normas. De ahí se deriva en definitiva esta cuestión que deja a resguardo a los penalistas celosos de las garantías de que siempre se está hablando, por supuesto, de conductas humanas. El asunto es que no siempre, en todos los casos, las conductas humanas son imputables al mismo centro psicofísico, diría Kelsen, ¿no? Y esto también lo sabemos no solo con el ejemplo que acabo de dar del tesorero del club de barrio, sino con infinidad de actos cuya imputación se hace hacia otra persona, cuando no a los hijos respecto de los padres o viceversa, ¿sí? No estoy juzgando la justicia de que eso sea así, sino que estoy diciendo que jurídicamente es posible. En todo caso podemos discutir en otro plano después si eso es justo o injusto, pero que hay la posibilidad jurídica de trasladar la imputación hacia otro centro. Esto está claro tanto en las organizaciones colectivas, ya sea en el ámbito privado, del derecho privado o no, o del derecho público, ¿sí? Y esto es el Estado por autonomacia. Lo mismo podría decir, ¿no? Más allá de la responsabilidad individual de un funcionario público, los actos que como representante del Estado realiza generan imputaciones al Estado que representa. Esto, digamos, en el derecho internacional público es algo bien sabido. Y para esto sirve la teoría general del derecho. Eso es imputar, en fin. Yo me planteo la pregunta: ¿qué es imputar? Para poder pensar el problema de la imputación delictual a las personas jurídicas. Si uno piensa en la imputación que el sistema interamericano como sistema regional de derechos humanos dirige a los estados como sujetos de derecho, en medida que son personas jurídicas de derecho público, va a ver que funciona bajo esta estructura, digamos, es comprensible jurídicamente bajo esta estructura, con estos elementos, ¿sí? Un acto que siempre de un ser humano acarrea la responsabilidad o la imputación de una consecuencia jurídica a un ente colectivo que es una persona jurídica que llamamos Estado. Este es el mecanismo para comprender. La otra pregunta que podríamos hacer entonces es: ¿qué es sancionar? ¿Qué es sancionar a un ente colectivo? ¿Qué es sancionar a una persona jurídica bajo el descubrimiento de la pólvora, como dije recién, que está claro que no se puede meter en prisión ni se puede condenar a muerte a una persona jurídica? Se puede encerrar a un ser humano, se puede matar a un ser humano.
¿Qué es sancionar? Acá lo voy a invocar a Julio Cuetorrúa. Cuetorrúa, imbuido de todas estas ideas, quizá alguno lo ha leído, quizá alguno le suena, quizá otros no. Fue un gran profesor de teoría del derecho, ¿sí? También discípulo de esta escuela de pensamiento kelseniana, ecológica. Fue miembro del Consejo de Cultura de la Ciudad en su primera integración, por ejemplo. Fue un hombre muy activo hasta sus últimos años. Tuve el privilegio de tratarlo poco antes de que falleciera. Me autorizó a tener acceso a su tesis doctoral, que estaba inédita todavía, y su tesis doctoral se llama La responsabilidad penal del Estado, 1949, en la Universidad Nacional de La Plata. Y él trasladaba este razonamiento kelseniano a la posibilidad de pensar. Llegaba a la conclusión de que no se podía, lógicamente, pero planteaba el problema de pensar si el Estado, como persona jurídica de derecho público, podía ser imputada de delitos. Esto en 1949, ¿sí? Uno podría pensar hoy con el Estatuto de la Corte Penal Internacional, con el avance de los sistemas regionales, un montón de otras cosas, ¿no? Pero esto con el diario El Lunes. Él planteaba estos problemas en el 49. Y llegaba a la conclusión de que era una autocontradicción que el Estado se sancionara a sí mismo, pero lógicamente admitía la posibilidad de que en la comunidad internacional, de la cual el Estado es un sujeto de esa comunidad, podía ser pasible de imputación, ¿sí? Por otros sujetos de esa comunidad internacional. ¿Y qué es sancionar entonces? Al Estado como persona jurídica era dirigir en definitiva a un centro de imputación que es difuso una sanción cuya consecuencia, cuya carga, y acá está el asunto importante, la soportan los sujetos que integran la comunidad. Y esto es tan evidente, a veces se estudia mucho la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Y se quedan con los argumentos de los jueces, con la doctrina del caso. A mí me divierten otras cositas tangenciales. Revisar, por ejemplo, cada tanto cuando el Poder Ejecutivo hace efectivo el pago que la condena de la Corte Interamericana impone, por ejemplo. Furlan fue pagado el año pasado, para poner un ejemplo. Lo tengo por ahí anotado, vamos a mirar y seguir los decretos del Poder Ejecutivo que habilitan el pago, ¿no? Por supuesto que hay que estudiar la doctrina del caso, que entre otras cosas tuvo que ver con el plazo razonable, nada más nada menos, con el tema del derecho de la discapacidad, etcétera, 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 el caso Furlan. ¿Qué pasó cuando el Estado argentino cumplió la sanción de esa condena, al menos la sanción económica? ¿De dónde salió ese dinero, pensarán ustedes? Es evidente que salió del erario público, del bolsillo de nosotros. Tenía razón Cuetorrúa cuando decía que la sanción al Estado como ente colectivo es una imputación difusa a un centro, por eso a una centralidad que es el Estado como persona jurídica, cuyas consecuencias de las sanciones las afrontan de manera difusa los individuos que la integran, somos todos nosotros. ¿Sí? Los miles de pesos actualizados por intereses por un caso cuyo daños ocurrió en la década de 90, el pobre chico Furlan que quedó paralítico para el resto de su vida por responsabilidad del Estado, condenado una década y pico después, cuyo pago se hace efectivo casi 2 décadas más tarde, lo que genera es un gasto enorme del erario público que, con esto no es que salvamos las políticas públicas del Estado, ¿no? Pero por supuesto que se podrían destinar a otras cosas y no se pueden, ¿sí? Quedan retraídos del erario público, pero si uno mira entonces eso, va a ver que la consecuencia, mayor, menor, o lo que fuere, la afrontamos todos, porque es un dinero del Estado que no lo podemos disponer para otra cosa. Que si el Estado hubiera hecho los deberes, es decir, no hubiera cometido ilícitos, no habría que disponerlo. Lo mismo pasa con las sanciones económicas respecto a una sociedad de una persona jurídica de derecho privado. Si uno pensara una sanción económica impuesta a una sociedad comercial, y la miro a la profesora de Derecho Comercial, porque yo de Derecho Comercial sé poco, seguramente va a salir de alguna cuenta que hay que hacer en algún tipo de balance, de cierre de cuentas, porque de algún lado sale. Es muy conocido el caso genérico del costo-beneficio que hacen las empresas de colectivo, ¿no? Conviene más trabajar violando normas de tránsito y cumpliendo sanciones, si quieren llámenlas de derecho administrativo sancionador, llámenlas como quieran, es cierto que son sanciones punitivas por infracciones de tránsito, que trabajar a reglamento, porque ganarían menos. Pero ya ponen en la balanza una previsión de cuánto van pagando de multa a fin de año en el balance, pero laburando, como todos ustedes que viajan en colectivo lo saben, violando una infinidad de normas de tránsito, pero asumiendo el costo que eso tiene. Y eso sale del área, no siempre, digamos, de las ganancias que pudiera tener o dejar de tener la empresa o la sociedad comercial. No quiere decir siempre que sea una pérdida, en este caso aparentemente es una ganancia. Pero lo cierto es que sale de ahí. Es decir, sale de los miembros de la sociedad que la integran de una manera difusa, porque la sanción fue imputada no a cada uno de ellos a título personal, sino al centro de imputación que llamamos persona jurídica. Sociedad anónima, SRL, la que fuere, en el caso de una empresa de transporte, si quieren el ejemplo.
¿Cómo voy del tiempo? Falta. 5 minutos más. 8 minutos. Muy bien. Más o menos estas ideas, dichas muy coloquialmente, de una manera muy directa, son cuestiones a las cuales arribaron en este tipo de discusiones los filósofos del derecho, digo, y algunos penalistas que, imbuidos de estas ideas de teoría general del derecho, plantearon, decía entonces, ya en los años 40, y quería leer un pasaje de, a ver si tengo la cita de la referencia acá del año, del Código de Faltas Municipal para la Capital Federal. Admito, insisto, la objeción de cualquiera que me diga eso no es derecho penal, y lo discutimos después de que salimos de acá, o ahora hace tiempo, pero el Código de Faltas lo habían elaborado por entonces el proyecto el profesor Enrique Astalión, otro gran profesor también penalista, fue juez del crimen, y también profesor de introducción al derecho, que enseñaba algo lógico que sería estas teorías de la filosofía del derecho. Quizá algunos de ustedes han estudiado y conocen ese clásico manual de introducción al derecho de Astalión, Vilanova y Raffo, que se usó en muchas universidades. Astalión y Landaburu, Landaburu, otro penalista que también fue juez del crimen por entonces, redactaron este anteproyecto. Y la fórmula que yo voy a leer ahora, de 1944, no difiere mucho de las que al fin y al cabo terminaron escribiendo en la ley que se acaba de sancionar. Y es la siguiente: cuando una falta municipal, si quieren leer delito, ilícito, cuando una falta municipal hubiera sido cometida por el director, administrador, gerente o empleado de una persona jurídica, asociación o sociedad en el desempeño de sus funciones, el tribunal, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los autores, podrá sujetar a proceso a la entidad social, previa audiencia de su representante, y aplicarle la sanción pertinente en caso de que la infracción fuese cometida bajo su amparo o en su beneficio. Es decir, aparecen acá todos los caracteres típicos de la imputación de la responsabilidad que se suelen plantear en las legislaciones, mal o bien, podemos discutir, pero que legislan este problema, ¿no?, de la responsabilidad penal de personas jurídicas, y más o menos esta fue la forma que se discutió en la Cámara de Diputados, en el Senado, y la que también introduciéndose en la ley. Separar la responsabilidad del autor personal del colectivo que integra como sociedad, que esto esté supeditado a que se haya sido bajo el amparo o en beneficio de esa persona jurídica, y que se le garantice, por supuesto, los derechos de defensa, que se previa audiencia, ¿no? Ahí está poniendo una fórmula un poco anticuada quizás, pero lo que está garantizado es el derecho de defensa, por supuesto. Una nota al pie, cuando Darío decía los problemas que esto genera en la práctica, bueno, voy a mencionar uno nada más, que lo dije cuando se sancionó el código. Cuando se sancionó el Código Procesal Penal de la Nación, que todavía están veremos, etc., dice que el imputado en el proceso penal se identifica con la huella digital. Bueno, vayan a sacar la huella digital a la sociedad anónima. Lo mismo que no la pueden encerrar de voto, no se la van a poder sacar. Es decir, no se ha pensado con la cabeza puesta en la realidad que nos muestra que las personas jurídicas son imputables de delitos desde hace mucho tiempo, de faltas que son derecho penal administrativo, derecho penal local, como quieran, y de otros delitos que yo en todo caso no me voy a meter, pero que seguramente van a surgir acá en la mesa. Y para ir cerrando, lo que yo quería mencionar es que también en aquella discusión se plantearon los problemas que ahora se volvieron a reflotar con la discusión de esta ley. Yo participé justamente en la Cámara de Diputados por invitación de uno de los diputados, Julio Raffo, que es el autor coautor con Astalión de este gran manual de introducción al derecho que menciono. Y por entonces era diputado, tuvo la generosidad de invitarme para que pudiéramos aportar algo útil a la discusión, que espero que haya servido. Yo creo que sirvió hablar, dialogar, eso ya fue mucho. Y que era el asunto de qué delitos, ¿no?, abarcar si es que se decide imputar penalmente a las personas jurídicas, y qué tipo de sanciones o qué consecuencias acarrean, ¿no? Y ahí hubo, ¿no?, se reiteraron las discusiones clásicas, porque vino, lo dejo para después, seguramente surgirán detalles, pero del Poder Ejecutivo vino un proyecto que tenía una nómina determinada de delitos. La discusión es siempre si son todos los delitos o es un número cerrado de delitos. Era una discusión bastante interesante que sería útil revisarla. La Cámara de Diputados, la media sanción, optó por poner el número amplio, es decir, para abarcar todos los delitos. Y esto, por supuesto, aparece de nuevo el reparo de nuevo, claro, pero la sociedad anónima no comete homicidios. Bueno, yo no sé si Coca-Cola no mata gente, pero más allá de que quizá no sale como A le dispara a B, como dicen los profesores de Derecho Penal, probablemente no salga con un revólver 22 en la mano. Lo que sí no tiene necesidad del código de aclararlo, ¿sí? Tampoco lo aclara para otro tipo de delitos especiales, que se refiere solo a las personas, ¿sí? Dice el qué, y sin embargo, si uno mira el tipo de delito, probablemente no lo pueda cometer uno. Por ejemplo, no sé si
Si uno es hombre no puede cometer aborto, por ejemplo, no puede quedar embarazado, cosas por el estilo. Son cuestiones ontológicas que no hace falta aclarar que ese delito no se va a poder cometer. O yo no podría cometer un tipo de delito de los que se dicen especiales, no por la calidad de persona. Como fuere, lo cierto es que eso, todos ustedes lo saben, esto se revirtió en el Senado y volvió a un número cerrado de delitos que difería un poco de la nómina que había planteado el proyecto del Poder Ejecutivo y así quedó sancionado. La otra discusión era qué sanciones aplicar. Y estas eran las discusiones que planteaba Astalión en su Tratado de Derecho Penal Especial, en un libro que se llama Derecho Penal Económico, otro compilación de Derecho Penal Administrativo, en la década del 50, en la década del 60, y estas cuestiones estaban planteadas. No digo que sea el primero, lo que digo es que, en definitiva, volviendo a la pregunta inicial, a la cuestión con la que arranqué mi presentación, es que lamentablemente el maestro Bayún estaba equivocado con esto de que porque era antigua era inútil. La teoría pura del derecho fue publicada en 1934 y todavía nos sigue dando muchas cosas para aprender. Hace muy bien leerla cada tanto. Así que por anticuado no es que sea inútil. Con esto, y que se me va acabando el tiempo, cierro y dejo planteado esto, en todo caso para discutir después, con detalles de mayor precisión, pero quería dejar señalado que desde la filosofía del derecho, desde la teoría general del derecho, se puede dar aportes de utilidad, y esto es lo que a mí me gusta hacer a las disciplinas particulares, en este caso el derecho penal. Espero que haya sido útil e interesante. Gracias.